Muy buenos días, saludamos cordialmente a todos los amigos del tercer Festival Intercultural de las Relaciones Checo-Mexicanas. Hoy en día estamos reunidos y es un gran honor para mí como traductora no tan oficial. Estamos reunidos con la doctora Anežka Hrvátová, la cual le representa uno de los traductores más importantes de la República Checa en el campo de la literatura latinoamericana precisamente. Entonces hoy vamos a hablar sobre la manera en cómo la doctora Anežka ha facilitado a los lectores checos familiarizarse con algunas de las obras más importantes de la literatura mexicana. Cabe agregar que la doctora Anežka trabaja en el Instituto de Traductología de la Facultad de Letras de la Universidad Carolina en Praga. Entonces, sin más vueltas, vamos a pasarle la palabra. Y la primera pregunta que le quisiera hacer es precisamente: ¿qué obras de la literatura mexicana podemos apreciar hoy en día en la lengua checa? ¿Y a qué se debe este filtro? ¿A qué se debe que precisamente esas obras se han traducido y no otras? Buenos días. Antes que todo quisiera agradecer la invitación a esta charla y espero que llegue a mucha gente porque las relaciones checo-mexicanas son importantes y hay que mantenerlas, ensancharlas. Bueno, yo personalmente he traducido, creo, solo una obra de la literatura mexicana, uno de los últimos libros de Carlos Fuentes, su novelita Vlad, que prácticamente es su última obra. Se puede leer algo así como su, no sé, legado póstumo, algo así. Pero he asistido a la publicación de otras traducciones de literatura mexicana, trabajando en varias editoriales checas, donde traté de propagar la literatura mexicana y poner las obras en un plan de la editorial. Entonces, la lista de los autores mexicanos publicados hasta ahora es bastante larga. Y no sé si es interesante enumerar a todos los escritores publicados hasta ahora en checo. Si hago como una suerte de resumen, hablando de lo más importante o de las épocas cuando sobre todo se traducía de la literatura mexicana, cabe mencionar los años 60, cuando estalla el boom de la literatura latinoamericana en el mundo, y también en el mercado del libro checo. Este boom se refleja porque se empieza a traducir bastante a los autores latinoamericanos, y uno de los primeros a ser traducido en esos años 60 fue Carlos Fuentes, que entró como, no sé, no sé cómo decirlo, como una bomba, estalló como una bomba, porque en el año 1966, cuando se puede decir que este boom empieza en las traducciones al checo, se tradujeron dos obras suyas. Fue La región más transparente y también La muerte de Artemio Cruz, que son sus dos obras, se puede decir, más importantes. Y no solo se tradujeron en 1966, que es el año de la traducción al checo también de otros autores grandes de la literatura latinoamericana, como se tradujo en el mismo año La ciudad y los perros de Vargas Llosa, o El siglo de las luces de Alejo Carpentier, y otras obras más. Y hay que decir que se publicaron estas traducciones en muchos ejemplares, lo que es una cosa muy rara, porque ahora cuando se publica una traducción, o sea, en general se sacan 1000 ejemplares como máximo. Y La región más transparente, que se publicó, como ya dije, en checo en 1966, se publicó con una tirada de 91.000 ejemplares, que parece increíble desde el punto de vista de hoy. La muerte de Artemio Cruz fue un poquito más, digamos, pequeña, pero igual muy grande desde el punto de vista de hoy, que se sacaron 14.200 ejemplares, que es muchísimo.
Y si seguimos hablando de Carlos Fuentes, por supuesto hay muchas obras por traducir todavía, pero él sigue siendo un personaje importante para los checos, porque también el Instituto Cervantes de Praga lleva, la biblioteca del Instituto Cervantes de Praga lleva su nombre, es la biblioteca de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes vino a Praga ya varias veces, pero la última vez cuando vino a Praga fue en 2006 para bautizar e inaugurar oficialmente esta biblioteca del Instituto Cervantes. Dio una charla excelente tanto en el Instituto Cervantes como luego en la Universidad Carolina de Praga. Firmó el ejemplar de su libro traducido un año antes, que fue El Gringo Viejo, publicado en checo en 2005, que es una de las mejores obras de Carlos Fuentes, diría yo, y que se publicó en la editorial donde yo trabajaba en aquel entonces. Entonces, es como de esta manera traté de apoyar la publicación de los autores mexicanos en checo. Doctora, usted nos acaba de señalar que las traducciones de las grandes obras literarias latinoamericanas se remontan a la época del boom latinoamericano, ¿no? Entonces estamos hablando de una época en que la Checoslovaquia de antes, como anteriormente se conocía la República Checa, tenía otro régimen político incluso, ¿no? Este régimen político se rompe en el año 89 con la Revolución de Terciopelo. Sin embargo, yo me imagino, pero usted tiene que decirme si estoy en lo cierto, que este año obviamente marcó alguna diferencia también en la actitud hacia las traducciones, la selección de las obras, incluso la interpretación que los lectores pueden dar a estas obras. ¿Usted nota alguna problemática en torno a esto? Por supuesto, y desgraciadamente en los últimos años, diría yo, se publica, o en los años que llegaron después del cambio del sistema, después de la caída del muro, vino una época en la cual se publicaba mucho menos que antes la literatura latinoamericana. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera subrayar que existía la literatura mexicana ya antes de los años 60. Los años 60 fue como la época de oro, pero ya en la época de la Primera República Checoslovaca, después de la Primera Guerra Mundial, ya empezaron a publicarse los autores mexicanos, por ejemplo Mariano Azuela, cuya novela Los de Abajo se publicó en checo ya en 1935. También se publicó a Alfonso Reyes en 1937, entonces ya se conocía algo de la literatura mexicana gracias a los traductores que se orientaban según lo que se publicaba en Francia, se puede decir. En aquel entonces, en la época de la Primera República, la literatura latinoamericana nos llegaba a través de Francia, sobre todo. Luego, en los años 60, eso cambió, entre otras cosas, gracias a la Revolución Cubana y a los contactos que de repente se podían tener con la América Latina, que antes no habían existido. Después del 89, cuando cayó el muro, se nos abrió el mundo y lo que se podía publicar antes ahora interesaba menos. Entonces se puede decir que la literatura española de la península ibérica empezó a llegar mucho más y se olvidó un poco la literatura latinoamericana. En los años 90 también había que saldar las viejas deudas, publicar autores checos exiliados que antes no se podían publicar, etcétera, etcétera. Entonces los años 90 no fueron muy propicios para la literatura mexicana, pero ahora paulatinamente se empieza a tratar de publicar de nuevo a autores contemporáneos, ya que más o menos se conoce la obra de los clásicos y ahora hay que conocer a los nuevos. Entonces, también se saldan deudas, hablando de
los clásicos de los mexicanos que tienen el premio Nobel, por ejemplo, Octavio Paz, que no se podía publicar antes del 89 por problemas políticos, por ser considerado demasiado de derecha, y ahora sí se publicó su gran obra sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y la traductora Anna Tkacheva ahora trata de publicar otros ensayos suyos. Y además de eso, se están descubriendo autores nuevos. Por ejemplo, se publicaron cuentos de Guadalupe Nettel, de los más jóvenes, y sobre todo ahora últimamente se publicaron ya 2 libros de mi autor contemporáneo preferido, Álvaro Enrique, que también visitó Praga 2 veces, por la primera vez para lanzar la traducción al checo de sus textos, porque no son cuentos ni es una novela, Hipotermia, y el año pasado, en 2019, visitó Praga para lanzar la novela La muerte súbita, que es muy interesante hablar de esta novela, sobre todo hoy, cuando en el mundo se celebra lo que se puede llamar el encuentro de los mundos, la pluralidad, la diversidad cultural, la fecha en la cual Colón descubrió el nuevo mundo, y justamente la novela La muerte súbita de Álvaro Enrique muestra el encuentro y también el desencuentro de estos 2 mundos en una clave muy chistosa, muy paródica. Es un novelón, y espero que se van a publicar otras novelas de Álvaro Enrique en checo. También no hay que olvidar una escritora mexicana contemporánea que todavía no se ha publicado, pero ya se han comprado sus derechos, y la voy a traducir yo, que va a ser una tarea muy difícil, pero es como un gran desafío. Se trata de Fernanda Melchor, que estuvo en el Short Place del International Booker Prize, y se va a publicar en checo su novela La temporada de los huracanes. Y también ahora se están reivindicando los autores del siglo XX que ya tienen alguna traducción, pero hay que revisar, actualizar la traducción, porque ahora ya los traductores tienen a su disposición diccionarios mucho mejores y saben más. Entonces, desde este punto de vista, este año se va a publicar la segunda edición del libro más clásico, si se puede decir, mexicano del siglo XX, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo, que por la primera vez ya se publicó en los años 80, en el año 83, y ahora se va a publicar una nueva edición revisada, que va a ser todavía mejor. No quiero decir que la primera traducción fuera mala, pero ahora va a ser más perfecta. No se puede decir más perfecta, va a ser mejor, digamos. Doctora Anushka, a mí me llamó mucho la atención una cosa que acaba de mencionar, y es el hecho de que las traducciones no se quedan con nosotros por siempre, sino que puede haber actualizaciones, puede haber revisiones, incluso en las obras o en los autores tan significativos como William Shakespeare, podemos ver que tenemos traducción tras traducción tras traducción de la misma obra, y cada una aporta algo distinto. No sé si podría explicar un poquito a nuestros espectadores ¿cómo puede diferir una traducción de la otra? Porque usted mencionó que, por ejemplo, un buen diccionario más arraigado, no sé si culturalmente en la realidad de lo traducido, de las entradas, puede facilitar mucho la labor y acercar al lector checo a esa realidad latinoamericana para muchos desconocida. No sé si nos podría explicar un poquito, tal vez con una anécdota o algún ejemplo de cómo funciona esto. Por supuesto, los diccionarios son muy importantes, pero también es importante conocer bien el contexto cultural, poder viajar, por ejemplo. No es necesario, pero es mejor
Y ahora los traductores o pueden viajar o tienen a su disposición el buscador de Google, donde uno puede encontrar todo, aunque no pueda ir al lugar, pero puede ver el mapa, puede ver las calles. Entonces, muy a menudo en las viejas traducciones, el traductor no sabía si es un nombre de la calle, de alguna plaza, si es un barrio, una ciudad, una región. Entonces había errores de este tipo, o no se conocían, no sé, marcas de los cigarrillos, cosas que no son, digamos, tan importante desde el punto de vista del todo, porque un buen traductor, según el contexto, se orienta y lo traduce más o menos bien. Pero digamos que ahora se pueden corregir estos detallitos y el texto entero es más preciso, más fiel. Y también lo de las reediciones de los clásicos, por supuesto, tiene que ver con el desarrollo de la lengua. Los franceses, por ejemplo, dicen que cada generación tiene que retraducir a los grandes clásicos, tiene que tener una nueva traducción. Usted mencionó las obras de Shakespeare, que se traducen siempre de nuevo. El Quijote había que traducirlo varias veces. Pero en checo tenemos, digamos, una situación muy diferente de la situación de los franceses, porque las primeras traducciones del español no son tan viejas. La primera traducción hecha directamente del español al checo data de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces el checo no ha cambiado tanto como ha cambiado el francés entre el siglo XXI y el siglo, no sé, XVI, XVII. Ahí, por supuesto, hay un abismo. Y eso fue la primera. Por ejemplo, el Don Quijote, por supuesto, existe en muchas versiones, pero la última traducción al checo es de los años 50 y no se ha traducido de nuevo. No hay un traductor que lo pueda hacer porque es una obra demasiado compleja, a lo mejor para los jóvenes traductores de hoy, y no se siente tanta necesidad porque sirve la última traducción de Don Quijote. Y en cuanto a la literatura mexicana, hay algunas obras que se tradujeron varias veces, justamente porque se conocía mejor ya el contexto histórico, literario, cultural. Por ejemplo, lo que ya cité, la gran obra de Mariano Azuela, Los de Abajo, también se publicó 2 veces, en los años 30 y luego hubo una nueva traducción publicada en los años 60. Y hay cambios muy importantes, sobre todo ahí donde aparecen mexicanismos que el autor de la época no podía conocer. Mixtamaleros, que él le dice a sus enemigos, Demetrio no se llama mixtamaleros. Ningún checo sabía lo que podía hacer eso. O por ejemplo, en las viejas traducciones de la literatura mexicana, cuando aparece un cacto no sé, una planta que el traductor no conocía, pone un nombre genérico, pone por ejemplo un árbol o algo así. O cuando se toma tequila, que se supone que nadie sabe lo que es tequila, se ponía un aguardiente. Mientras que ahora cuando yo hago traducciones, pongo el mezcal, el tequila, ni siquiera ya es necesario explicar lo que es. Y lo mismo es válido para las comidas. Ahora todo el mundo conoce la comida mexicana, o sea, no hay que explicar qué es un taco, qué es una tortilla, qué es una quesadilla, porque existen restaurantes mexicanos y todo eso lleva a la necesidad de retraducir y reeditar algunas obras. Pero como dije, esos son prácticamente detalles. Si es un buen traductor y hace una buena traducción, luego basta con corregir algo y no es necesario traducirlo de nuevo, como pasa con Pedro Páramo de Juan Rulfo. Se hace una revisión de la traducción de Wodoušek, pero no es necesario traducirlo entero de nuevo.
Y también quería decir que, hablando de la literatura mexicana, es verdad que traduje solo una obra de Carlos Fuentes y corregí algunas traducciones de otros autores, o como de Álvaro Enrique, pero soy traductora de Bolaño. Y traducir a Bolaño es prácticamente como traducir algo que hace parte de la literatura mexicana. Porque Bolaño, por haber vivido los años cruciales de su vida en México, pertenece un poco también a la literatura mexicana, también por citar a los autores que aparecen en sus libros y sobre todo por ambientar sus obras en México. Es difícil decir si Bolaño pertenece o no a la literatura mexicana. Él decía, yo soy un escritor universal, yo soy ciudadano del mundo. Y algunas obras de Bolaño yo diría que sí, hacen parte integral de la literatura mexicana contemporánea. Doctora, hace rato usted mencionó que para ser un buen traductor hay que hacer esto y esto y esto. O bueno, más bien mencionó que existe algo como buen traductor. Aquí en México tenemos actualmente centenares, posiblemente, de alumnos que se están formando como futuros traductores. Y no sé si para finalizar esta entrevista quisiera dejarle algún mensaje o más bien algunas recomendaciones de por dónde iniciar y cómo dirigirse y cómo formarse, qué actitudes tener, qué formación tener para algún día llegar a las alturas máximas de lo que es la traducción de las grandes obras clásicas de la literatura mundial. Bueno, yo creo que para ser un traductor literario lo más importante es amar la literatura y leer mucho. No importa la formación que uno tenga, el traductor tiene que leer mucho en su propio idioma, que es muy importante, conocer muy bien su propio idioma, tener un vocabulario rico en su propio idioma y también leer mucho la literatura del idioma del cual se traduce para conocer el contexto, porque ya dije antes que ahora todo lo que queremos lo podemos encontrar en Google. Pero un traductor tiene que reconocer qué hay que buscar y cómo lo hay que buscar y por qué lo hay que buscar. Tiene que saber que una palabra puede tener 10 significados y no hay que contentarse con el primero que uno conoce del diccionario, que según el contexto, según la tradición literaria, puede tener otros significados, que puede ser una cita encubierta. Entonces, si uno no ha leído bastante, no reconoce que se trata de una cita. Ningún Google le ayuda, porque si no sabe que es una cita no la puede buscar, porque no sabe que hay que buscarla. Entonces yo diría que sobre todo eso, leer mucho y saber analizar la literatura, saber encontrar el significado que está ahí debajo de las palabras. Creo que cuando traducimos es cuando mejor entendemos la literatura. Nunca nadie, ningún crítico, nadie llega tan debajo de la superficie, tan profundamente al alma de los textos como el traductor que tiene analizarlos, disecarlos, como si tomamos, no sé, una metáfora de un rompecabezas, es como si el traductor desarmara el rompecabezas en pequeños pedazos y luego lo vuelve a armar en su propio idioma. Pero tiene que resultar el mismo rompecabezas, solo que utilizando otras palabras, pero la forma, el color y todo esto tiene que ser el mismo. Y eso se aprende traduciendo, diría yo, leyendo y traduciendo. Creo que nos ha dejado un mensaje muy, muy bello. Para mí particularmente es muy bonito no solamente disfrutar una obra literaria hermosa desde el autor que la escribió, sino también disfrutar la traducción del traductor que facilitó esa transmisión literaria y estética y poética. Entonces yo creo que con este mensaje podemos dar por concluida nuestra entrevista. Le agradecemos inmensamente a la doctora Anežka Hrvátová que nos haya acompañado desde la lejana Praga, que ya pronto se va a poner nevada. Y la saludamos cordialmente y esperamos algún día volver a verla en este festival. Hasta luego y gracias. Hasta luego, gracias por la entrevista.